Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, una conversación sin educación termina en discusiones subjetivas. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto. Comillas, como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de vocales de un conjunto de letras leídas. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería es propia del entorno de Objective-C. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 46. En esta función vamos a declarar un vector llamado vec y lo inicializamos con a ceros. Vemos que este vector es de tamaño 5. Este vector funcionará como un vector de contadores, o sea, la primera posición tendrá al final la cantidad de vocales A que salieron y la última posición, la 5, mostrará la cantidad de letras U que salieron. Las demás, la E, la I y la O. O sea, es un vector de contadores. También se pueden crear 5 contadores y usarlos cuando se requiera. Pero entonces aquí es más necesario usar un vector, lo hace más flexible el programa. Entonces vamos a leer 100 letras, para eso usamos un ciclo for, de línea 20 a 35. En este ciclo leemos una letra por parte del usuario y simplemente preguntamos a través de sentencias condicionales. Si la letra obtenida es A, lo que se hace es incrementar al vector vec en la posición 0. Si es la E, en la posición 1, así sucesivamente hasta la última posición. Luego de salir del ciclo, lo que se hace es hallar la suma de las vocales que salieron. Eso simplemente es sumar cada posición del vector. Y al final se muestra el resultado. Ya sabemos entonces que cada posición respectiva del vector representa las letras vocales. Le invitamos a visitar la tutoría cantidad de vocales en TurboC. Allí se explica más detalladamente este programa. Aquí vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases y atributos. Una vez se definen las clases, se pueden crear objetos que la usen. Cada objeto será diferente entre sí. A pesar de que reutiliza la clase, los atributos serán distintos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a crear dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cantidad vocales. Luego 2 puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase. Entonces, de tipo entero, la variable cantidad vocales, x, una que se usa en el ciclo for, y una variable de tipo char, letra, que se obtiene por parte del usuario. Recuerde que los atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Vamos ahora a definir los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 7. Entonces, para declarar funciones, primero indicamos el método de la función o el nivel de la función. Con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de datos que retorna, en este caso void, retorno vacío. Luego el nombre de la función, aquí damos el nombre de ejecutar y por último irán los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro, entonces así queda definida o declarada esta función. Los parámetros irían separados con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definido la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto. Vamos a ver la implementación que va entre las líneas 10 a 47. Recuerde que en la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Hay un método especial en línea 11 a 15, este es el constructor por defecto init.
Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase cantidad vocales, o sea, en la línea 51. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. En la línea 13 vemos que se inicializa cantidad vocales en 0. Las otras variables se inicializan en la función ejecutar. Este constructor init no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Veamos la función ejecutar. Ya vimos entonces su función. Aquí se usa nslog para mostrar información por pantalla. Esta función reemplaza printf de turbo c. Con esto queda lista la función ejecutar, es decir, la implementación y la interfaz, o sea, la clase cantidad vocales. Para usar esta clase en otro archivo, entonces sería más conveniente programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos para ser usados. Vamos ahora a instanciar objetos de esta clase, ya que la definimos. Eso lo hacemos en el main, línea 49 a 55. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 51, creamos un puntero de la clase cantidad vocales. Este puntero lo creamos con asterisco, damos el nombre de obj. Vamos a inicializar este puntero, entonces instanciarlo. Para eso a la clase cantidad vocales le reservamos memoria dinámica invocando a alloc, y luego a este espacio de memoria reservado le invocamos init, que es el constructor por defecto. Y con esto ya obj apunta a un espacio de memoria de esta clase, ya se puede usar. Eso lo hacemos en la línea 52, entre corchetes, nombramos el puntero obj seguido de la función invocar, en este caso ejecutar. No se envía ningún parámetro. Con eso el compilador va de la línea 52 a la línea 16 y continúa con la solución del problema. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la cantidad de vocales. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.